Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Serna. Mi grupo está conformado por Mónica Tobón, Tatiana Jaramillo y Jody González. Somos estudiantes de Administración de Empresas, modalidad virtual de la Fundación Universitaria María Cano. Nosotras vamos a abordar tres temas muy importantes en la economía colombiana, que son la desigualdad económica en Colombia, la economía de Colombia en el posconflicto y la relación económica de Colombia con el exterior. Yo les voy a hablar un poco sobre la desigualdad económica en Colombia. Las brechas regionales en nuestro país no han disminuido. Por el contrario, con el pasar del tiempo se están concentrando en las regiones centrales del país, mientras que los sectores más pobres muy difícilmente pueden salir de esta situación. Según el DANE, y como vemos en esta tablita, las zonas con altos niveles de incidencia de la pobreza tenemos estos cinco departamentos. En primer lugar, Guainía con el 65%, La Guajira con el 51.4%, Chocó con el 45.1%, Norte de Santander con el 31.5% y Caquetá con el 28.7%. En contraste, de este lado tenemos las zonas con menores niveles de incidencia de la pobreza. Tenemos Bogotá con el 4.4%, San Andrés con el 8.9%, Cundinamarca con el 11.5% y Risaralda con el 12.5%. Recordemos que en la época de los 90 se instauró en Colombia la apertura económica y aunque no es confirmado de que fue la causante de la desigualdad en nuestro país, sí se puede afirmar de que no ayudó a reducirla. Otro fenómeno que afectó fue la alta tasa de informalidad. Las personas prefieren trabajar de forma independiente que estar vinculados a una empresa. Es por esto que no registran todos sus ingresos y no se puede invertir en el desarrollo de infraestructura ni servicios. Este aumento de la caída de la desigualdad también puede estar asociado con la caída del sector industria y el sector agrícola y el auge del sector minero y el sector financiero. Pero ¿qué tiene que ver esto con la desigualdad económica en nuestro país? Pues recordemos que el sector de industria y el sector agrícola generan demasiado empleo, mientras que el sector minero y el sector financiero no demandan tanta mano de obra. Lo que se debe hacer y se debe contemplar es brindar las mismas oportunidades de desarrollo para todos los miembros de una sociedad. Sabemos que Colombia es un país muy desigual y según el DANE, cerca del 30% de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces, para los gobiernos debería ser una prioridad brindar las mismas oportunidades de desarrollo para todos. Esto generaría impactos positivos en el consumo, en la inversión, en el ahorro, en el empleo, entre muchas otras más. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana. El tema del cual les vengo a hablar hoy es de la economía colombiana en el posconflicto. En algo de historia tenemos que Colombia es un país que ha sido azotado por la violencia. En el siglo XIX comenzó las siete guerras civiles, en el siglo XX la guerra de los 1000 días. A mediados del siglo XX se agudizó el conflicto entre liberales y conservadores. En la década de los 60 se creó el primer grupo guerrillero como lo son las FARC y se le incorporaron el M-19 y el ELN, entre otros grupos más. Las negociaciones entre el gobierno de Colombia comenzó en el año 2012 y se concluyeron en el año 2016 con un acuerdo de 297 páginas, las cuales contiene 6 temas principales. Como primero tenemos la política de desarrollo que busca disminuir la pobreza de los campesinos, creando un fondo de tierras para para estos campesinos que no tienen tierras. En la segunda, la participación económica, sin importar la ideología política de las personas, crear pluralidad y transparencia dentro de la política. En el fin del conflicto, la dejación de armas de estos grupos guerrilleros, que es regulado por las Naciones Unidas y se crea un debate de que las personas piensan de que ellos pueden dejar las armas y crear ideas, mientras los opositores indican de que estas personas que han cometido delitos de lesa humanidad no deberían de participar en la política. Tenemos la solución
problema de drogas ilícitas, que es desintensificar la guerra contra el narcotráfico. Sabemos que Colombia es el país número uno en producción de cocaína, la reparación de víctimas, que se llegó a un acuerdo con las FARC para la devolución de tierras, la implementación y verificación de todos estos procesos nos indica de que todo esto se cumpla y de que las diferencias poder aclararlas. Todo esto nos conlleva a dos grupos, algunos que están en contra y a favor del acuerdo de paz. Unos dicen que se lleva mucho gasto público y los otros antes que benefician la economía. La primera, la disminución en sectores de infraestructura, deporte y en universidades públicas, en la ciencia, la tecnología, el alza en los impuestos, también el déficit fiscal, que sabemos que el país se debe de endeudar para poder subsistir. Tenemos la inversión en compra de tierras, que son más o menos 3 millones de hectáreas para poder reivindicar a las víctimas. En los servicios públicos, en la educación, todo esto nos conlleva mucha cantidad de dinero, a un gasto muy significativo. Los que están a favor indican el crecimiento, el incremento de la confianza de todos los sectores económicos. En el punto número 2 tenemos la inversión, que es cuando dejan las armas, podemos invertir en otros sectores y en la activación económica. En el consumo, sabemos que el consumo es el motor de la economía, entonces este también se debe ver aumentado. Tenemos los gastos de defensa, que si el país hay paz, no tiene que sacar tanto dinero para hacer el gasto de defensa, porque históricamente se ha dicho que el 14% del Producto Interno Bruto ha sido en estos gastos, mientras que esos gastos, si hay paz, los podemos distribuir para las poblaciones más vulnerables o los países más pobres. Mi nombre es Mónica Tobón. Hoy les voy a hablar sobre las relaciones económicas de Colombia con el exterior. En especial vamos a hablar de las exportaciones. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, inició un proceso de globalización que llevó a cabo la interacción económica, política y cultural de Colombia con el resto del mundo. Desde 1990, Colombia inició lazos comerciales con los países de la Organización Mundial del Comercio. Según la ANDI, en el 2016 los acuerdos comerciales de Colombia eran el TLC, Alianza Pacífico, Mercosur, EFTA y acuerdo parcial con Venezuela. Los resultados de esos acuerdos se ven en la creación de las empresas y la distribución de la riqueza equitativa. Los principales destinos de exportaciones colombianas las podemos observar en esta tabla, donde vemos que Estados Unidos tiene un porcentaje del 32.2%, Panamá 5.9%, Países Bajos 4.2%, China 4.1%, España 4.0%, Ecuador 3.8%, Perú 3.5%, Brasil 3.3% y México 3.1%. En estos 9 países que observamos acá se centra el 64% de las exportaciones de Colombia al exterior y el 32.2% a Estados Unidos. Un aspecto positivo que podemos ver es que nuestro cliente principal es Estados Unidos, quien tiene la economía más grande e importante del mundo, que nos genera sostenibilidad y tranquilidad a futuro. Los principales productos que le vendemos a Estados Unidos son el combustible, que está representado en el 60%, los vegetales en un 15%, el café en un 11%, las perlas en un 10.4% y los alimentos en el 3.6%. Podemos concluir que los principales productos que le vendemos a Estados Unidos son del sector primario. También podemos observar que los 9 países a los que le exportamos, el principal producto que le vendemos es el combustible, el petróleo. Como conclusión, podemos ver que si Colombia
si Estados Unidos tiene una reducción en la economía, se ve afectada las exportaciones a Colombia. Hola, mi nombre es Yoilandra González Murga y les voy a hablar sobre los principales orígenes de las importaciones en Colombia. Como podemos ver en esta tabla, hay 6 países que son de las exportaciones. Estados Unidos con un 26.3, China con un 19.2, México con un 7.6, Brasil con un 4.7, Alemania con un 3.9 y Japón con un 2.4. Esto nos quiere decir que tienen una suma total de 64%, pero Estados Unidos y China suman un 45.5%. Esto quiere decir que China y Estados Unidos son los 2 grandes más proveedores en Colombia. Por lo tanto, las exportaciones e importaciones se encuentran en menos de 10 países en Colombia, pero los más destacados son el petróleo, el carbón y el café, los más vendidos en Colombia y en el exterior. Las dinámicas comerciales han cambiado. Anteriormente solamente se podían realizar los productos en un solo país. Hoy en día se pueden realizar en varios países. Para esto crearon el proceso del CGV, que se llama Cadena Global de Valor. Esto consta de firmas de una empresa que quiere generar un producto en el exterior o puede ser gráficamente en un país. También deben de tener la producción, la productividad, el mercadeo y el servicio al cliente para que esto pueda funcionar con el apoyo del gobierno y para que se genere una eficiencia y una innovación. Conclusiones expuestas en el 6 Foro Nacional de Importadores. Las exportaciones descendieron más que las importaciones por el alto valor del petróleo, por el carbón y por los productos del exterior. La infraestructura atrasada se vio más que todo en Chile y en Ecuador por los grandes puertos y carreteras, ya que Colombia no contaba con ellas. Colombia desindustrializado. Colombia siempre compite con los extranjeros, pero no cuentan con una política del sector industrial. En recomendación, tenemos que seguir buscando las estrategias que emplean las empresas, el gobierno, las universidades, ya que ellas modernizan el aparato productivo. Y en conclusión, Colombia tiene muy buenas relaciones con el exterior, pero no las aprovecha. Y las exportaciones son la principal materia prima que tiene Colombia, pero están en muy pocos países.